Muy buenos días todavía. Muchísimas gracias, Celia, por la invitación. A diferencia de mis dos colegas anteriores, yo voy a presentar un poco una reflexión desde lo que significa una ciudadanía más participativa. Tiene que ver con, por supuesto, con la responsabilidad del paciente sobre su propia salud y también tiene que ver con cómo ese paciente también puede exigir mejores servicios de salud al gobierno. En este caso nos enfocamos al gobierno porque estamos hablando de servicios de salud pública. Entonces, quisiera empezar nada más comentándoles un poco desde dónde vengo, de dónde, digamos, estamos haciendo este trabajo. Tienen ustedes en sus manos una guía y unos folletos. Ambos, los folletos es la versión resumida de la guía. Y la guía es esta guía del paciente participativo, Atrévete a saber, atrévete a exigir. Nosotros en el Centro de Contraloría Social somos parte del CIESAS, que es una institución académica dedicada a estudios de antropología social. En el Centro de Contraloría Social nos dedicamos a fortalecer grupos y organizaciones de ciudadanos que están interesados en conocer mejor lo que hace su gobierno, en darles seguimiento a los niveles que sea y sobre todo con la intención de poder participar en toma de decisiones públicas que les afectan. En este caso, en el contexto de este foro, estaríamos pensando en decisiones que afectan su salud, ¿no? Su condición de pacientes específicamente. Y lo que hacemos es, trabajamos con muchos grupos y básicamente de lo que se trata es diseñar algunas herramientas, ustedes tienen en sus manos una de ellas, para que de esta manera logremos facilitar o fomentar la participación organizada de ciudadanos, grupos de ciudadanos, en este caso grupos de pacientes, y a partir de ahí entonces vayamos hacia lo que nosotros llamamos control ciudadano de lo público. Ahora les voy a contar un poquito qué significa el control ciudadano de lo público, antes de pasar a las generalidades que tienen ustedes el contenido en la guía. No me voy a detener en cada una, pero sobre todo quiero hacer énfasis en cuál es este contexto general en el cual se está basada la guía. Entonces, lo primero, y ustedes verán enfatizado en estos documentos y en toda la labor que nosotros hacemos, es los ejes de actuación que nosotros tenemos. Es conocer y exigir. En la guía se llama Atrévete a saber, ¿no? Atrévete a exigir. ¿Por qué conocer y exigir? Porque nos parece que una ciudadanía organizada sin conocimiento sobre lo que está haciendo, es muy difícil que pueda avanzar hacia la exigencia, o por lo menos hacia una exigencia sólida. Pero por el otro lado, una exigencia sin fundamento también nos parece que no tiene mucho sentido y tampoco se avanza demasiado, ¿no? Son solamente reclamos, pero que no tienen mucho fundamento. Aquí se ha hablado, mis colegas previamente, sobre cómo a veces también el paciente, no necesariamente todos sus reclamos tienen la razón, es cierto, ¿no? Entonces, yo tengo que tener primero conocimiento para después tener una mayor exigencia. Y este conocimiento y responsabilización implica conocimiento de ¿qué? Bueno, conocimiento de mis derechos como paciente, ¿no? Pero también de mis obligaciones. El doctor Pérez Castro mencionaba cómo hay un gran énfasis hoy en día en el tema de los derechos y pareciera que se nos olvida que también existen obligaciones. Y en efecto, lo que nosotros proponemos es que las personas, en este caso los pacientes individuales o los grupos de pacientes, para ser un ciudadano realmente participativo y activo, lo que tienes que saber son tus derechos, pero también tus obligaciones. En este caso, por ejemplo, ven ustedes en el recuadro verde, ¿no? Tiene derecho a recibir atención médica, un trato digno y respetuoso, decidir sobre su atención, otorgar consentimiento informado, todo esto incluido, por ejemplo, en la Carta de los Pacientes, ¿no? Pero también tiene responsabilidades, porque si solamente sucediera la parte del recuadro verde, entonces tampoco se completa el ciclo de la atención de la salud de las personas. Entonces es, por supuesto, responsabilizarse por su salud, colaborar activamente con el médico, cuestionar, informarse, pedir ayuda, escuchar otras opiniones, revisar sus recetas, llevar un diario y su bitácora de salud. Entonces, la exigencia y el conocimiento lo podemos mirar desde este nivel individual, que es yo como paciente me responsabilizo y conozco, ¿no? Cuáles son mis derechos y
mis obligaciones. Pero después también hay otro nivel de exigencia, que es la exigencia a nivel de colectivo. Y esta exigencia a nivel de colectivo implica que yo, como integrante de algún colectivo, ya sea una comunidad, porque pertenezco a una comunidad territorial, al barrio, a mi colonia, a mi ciudad, o a una comunidad, por ejemplo, de afinidad, o a una comunidad por circunstancias específicas, por ejemplo, porque todos somos pacientes con cáncer, a lo mejor, ¿no? O porque todos somos pacientes que sufren algún tipo de obesidad. Entonces, eso me hace agruparme en una comunidad. No es que yo necesariamente me agrupe, pero eso me hace formar parte de esa comunidad. Y entonces es entender que esa exigencia individual se fortalece cuando yo me sumo a otros que tienen el mismo padecimiento y la misma exigencia, y entonces podemos trabajar juntos para mejorar aspectos de la atención no solo personal mía, sino que se extiendan a ese colectivo, ¿no? Y en ese sentido participar en el mejoramiento, pues, de la atención de la salud, ¿no? Es decir, ¿quiénes son estos colectivos, no? Son los grupos de pacientes, por ejemplo, los que tienen esta afinidad de padecimientos, pero también son otras organizaciones que trabajan o prestan servicios a grupos de pacientes o a los pacientes mismos, o, por ejemplo, defensa de los derechos de salud, temas de análisis de la política de salud. Es decir, todos aquellos grupos o organizaciones que de alguna manera están inmersos en el tema relacionado con la salud y los pacientes, aunque directamente no estén trabajando con los pacientes. Y otra idea, digamos, de esta filosofía de cómo nos tenemos que involucrar mucho más en el desarrollo de soluciones es: yo como paciente tengo un padecimiento, ya lo mencionaron antes mis colegas, y al tener este padecimiento yo conozco bien, ¿no? Por las fases en las que estoy pasando, ¿no? Tengo conocimiento suficiente como para que en un colectivo también nosotros podamos avanzar temas que ayuden a mejorar la atención que recibimos. Pero entonces yo puedo proponer también algunas ideas y soluciones, ¿no? Y no solamente esperar pasivamente a todo lo que me dice el médico, ¿no? Sin cuestionar, pero tampoco sin actuar para mejorar mi salud. Por ejemplo, ya dijo el doctor también Pérez Castro, también el doctor Rosiles, pues como una cosa es lo que te dice el médico y sales y te comes el taco ahí en la calle, ¿no? Después de haber ido para una consulta por un tema de obesidad grave, ¿no? Entonces, en efecto, se trata de yo decir de qué manera estoy sintiendo o estoy viviendo el proceso de mi padecimiento, para que entonces exista esa comunicación con los médicos o con el personal de salud y se mejore ese tema de la atención. No es lo mismo actuar como individualmente y exigir mis derechos individualmente, que está muy bien, a yo reunirme, ¿no?, con mi colectivo, porque entonces lo que le da es mucho mayor fuerza a esa demanda o a esa exigencia. Esto que estoy comentándoles, nosotros lo llamamos control ciudadano de lo público. ¿Por qué lo llamamos control ciudadano de lo público? Porque es retomar esta idea de que el ciudadano puede controlar, ¿no?, a sus autoridades, es decir, controlar en tanto mirar qué hacen, escrutinio del trabajo gubernamental, en este caso de las instituciones de salud, pero por el otro lado también es controlar como dirección, es decir, como involucrarte para decidir hacia dónde va el timón, en este caso, por ejemplo. Entonces, tendríamos que pensar control en sus dos acepciones. Mirar, ¿no?, llevar a cabo escrutinio de la labor, pero con la intención de poder participar de alguna manera en esa dirección. Por supuesto, una vez más retomamos que es un derecho ciudadano, esta exigencia de que el gobierno cumpla sus obligaciones. Se dice fácil, es complicado, porque creo que de ambas partes existen muchos factores que hacen que esto no necesariamente se dé todo el tiempo. Pero por la parte del ciudadano, que es de la que nosotros estamos trabajando, por lo menos es una exigencia que a nuestro parecer debe ser muy informada y muy responsable, ¿no? Y si no es informada y responsable, nos parece que no va a avanzar demasiado hacia el logro de estos objetivos. ¿Por qué? Porque entonces yo no voy a poder transmitir ninguna
propuesta que realmente sea factible en términos de se puede incorporar o no por quienes son los responsables, que son pues los funcionarios públicos, en este caso el personal de salud también, ¿no? Para llevar a cabo esas acciones. Entramos ahora específicamente a lo que es los componentes de esta guía y como una vez más reitero, el eje es saber y exigir, saber, conocer y exigir. Esta guía la publicamos hace ya en 2011, pero también con la SECAMED en Guanajuato hicimos una edición específicamente para el estado de Guanajuato en este año. Entonces estamos como muy satisfechos con este producto. Nos parece que al hablar de los derechos ciudadanos, es muy complicado hablar de un concepto muy abstracto y entonces la gente, sí, son derechos, pero ¿cómo hacemos para materializar esos derechos? ¿Cómo yo exijo mis derechos al final? No es fácil pasar del discurso de la exigencia a decir en dónde me formo y digo yo quiero mi derecho, ¿no? Entonces, estos materiales están diseñados con el propósito de informar tanto a pacientes como a personal de salud sobre el avance hasta una nueva relación entre pacientes y personal de salud para el mejoramiento de la atención médica. Y entonces los ejes de saber y exigir están de esa manera definidos en la guía. Ustedes pueden ver los diferentes capítulos de la guía en los que se especifica o estamos en el ámbito del saber o estamos en el ámbito de exigir. Y entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que saber? Hay todo un apartado de derechos y obligaciones que ya habíamos mencionado, pero además de conocer mis derechos y obligaciones, hay un apartado del funcionamiento del sistema de salud. Generalmente los pacientes tienen un conocimiento muy limitado, pero a la hora de querer exigir alguna solución, no saben bien por dónde tienen que encaminarse. Es muy importante conocer el funcionamiento de la ruta en la que tú estás inmerso para avanzar hacia la curación de tu padecimiento o el control de tu condición de salud. Y finalmente, no es menor, y lo han enfatizado mis colegas, yo necesito saber, y es mi responsabilidad, cuál es mi condición de salud, ¿no? Y me necesito informar, conocerla, saber perfectamente de qué estamos hablando, preguntar, ¿no? Ser responsable de lo que está sucediendo con mi salud. En el capítulo que ustedes verán en la guía se llama Tomar las riendas de mi salud. Y es cómo yo adquiero conciencia de que yo soy el principal actor y el principal responsable de mi salud. Y después viene la exigencia del servicio, ¿no? Pero lo principal es que yo también esté consciente de lo que tengo que hacer. Y en la parte de atrévete a exigir es toda esta elementos que nos permiten a nosotros, a las organizaciones de los pacientes y a los pacientes que están trabajando en estos temas, empezar a avanzar hacia una exigencia concreta. ¿Cómo exijo un derecho? Bueno, de los aspectos para empezar a exigir derechos empieza desde el momento en que yo voy a la consulta, ¿no? Y entonces tengo lo que llamamos en la guía una consulta asertiva. Pregunto, cuestiono, no acepto sin más todo lo que me dice el médico, ¿no? Entonces, es un cambio también de actitud en el paciente que no necesariamente está presente y que yo creo que es un trabajo entre médico y paciente ir avanzando a ese cambio de actitud. Y después está nuevamente la exigencia individual de la que habíamos hablado, cómo se refleja en la guía, cómo se refleja en la práctica. La exigencia individual se refleja, por ejemplo, en las quejas, ¿no? Y entonces, ¿de qué la relevancia de las quejas? Nosotros no proponemos simplemente quejarse por quejarse, pero la relevancia de las quejas es, yo hago saber, ¿no?, a las instituciones responsables de la atención de salud que hay algo que no está funcionando o que recibí una atención inadecuada. Pero es importante, ¿por qué? Porque esas quejas se clasifican, se analizan y es un termómetro que permite ver también a las instituciones de salud de qué manera se está atendiendo al paciente. Y finalmente la exigencia colectiva. La exigencia colectiva es cómo
¿Cómo puedo trabajar entonces con grupos de pacientes o con organizaciones que hacen trabajo de defensa de pacientes para entonces empezar a tener una actitud propositiva, a lo mejor en el siguiente nivel, para poder esta relación que mencionaba el doctor Rosiles, llegar a una relación de más de colaboración y de coparticipación, en la cual entonces yo como paciente tengo algo que decir sobre la manera en que yo estoy siendo tratado y la manera en que se me está atendiendo, y si no se está atendiendo adecuadamente, que yo tenga los canales para esa exigencia, y esos canales también pasan por las diferentes instituciones que están a disposición del ciudadano, como puede ser una LACECAMED, pero puede ser la Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Entonces, como ven, son hemos querido como dividir estos dos ámbitos para tener siempre presente que se trata de responsabilizarse e informarse uno mismo sobre el proceso para después pasar a una exigencia tanto individual como colectiva. Pero además, esta parte de informarse sobre el funcionamiento del sistema de salud incluye saber con quién estoy yo tratando, que son los médicos y el personal de salud, y conocer las limitantes, ¿no? La atención no es ilimitada y a lo mejor hay muchísimos obstáculos, somos muchísimas personas en este país. Eso no justifica mala atención, pero uno tiene que entender que también está inmerso en un sistema en el que hay cierta lógica de atención, ¿no? Y entonces todo eso nos parece que va a ir avanzando hacia lo más importante, que es este mejoramiento de la relación. Nos parece que el eje es la relación médico-paciente, para que el paciente se responsabilice, pero también exija una buena atención médica. Pues yo lo dejaría por el momento ahí. Esta es, bueno, ya lo tienen ustedes en su poder. Estas son las 3 folletos que resumen las guías, y es como si ustedes lo quieren utilizar en términos didácticos, ¿no? Es una herramienta mucho más resumida como para que se pueda utilizar con grupos de pacientes o con médicos o con estudiantes de medicina o con personal de salud, pues para seguir reflexionando sobre estos temas que yo acabo de mencionar. Les agradezco mucho, estos son mis datos para cualquier tipo de contacto que puedan tener. Muchísimas gracias.